poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Dios bendiga a cada televidente que siempre está en sintonía de Canal 7, esperando de que Dios a través de este medio de comunicación esté llevando bendición, ya que Canal 7 es un medio que nos permite llegar hasta sus hogares para poder transmitir la bendita palabra de nuestro Dios. Es un medio que Dios nos ha permitido para estos tiempos, para que usted desde su casa pueda recibir la bendita palabra de Dios. Esta es una forma en la que Dios está permitiéndonos llegar y cumplir esa comisión que nos dio cuando nos envió a predicar por todo el mundo. Quizás nosotros al principio pensábamos que teníamos que ir personalmente, pero ahora a través de los medios de comunicación podemos llegar a diferentes lugares a través de estos medios de comunicación. Así que es una bendición. Les saluda el pastor Oscar Arriola de la iglesia La Voz de Dios de la colonia Miraflores 3. Vamos a este día a compartir la palabra del Señor. Espero de que ya usted en su casita esté pues ya un poquito mejor después de este tiempo que hemos estado pasando bastante difícil. Ya ahora pues prácticamente queriendo volver a la normalidad, quizás a la nueva normalidad, pero poco a poco vamos viendo cómo Dios va obrando y las cosas van caminando hacia eso. Este ha sido un tiempo muy difícil, pero confiamos en que sin duda alguna tenemos mucho que contar, porque Dios se ha mostrado, Dios se ha dejado ver en medio de esta situación que hemos vivido. Así de que es una bendición muy grande la que Dios nos permite. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y vamos a leer en el capítulo 12 de Romanos. Hoy quiero compartir un tema que es muy importante para nosotros y de igual manera para los amigos. Creo de que todos tenemos algo en común, y eso es que todos quisiéramos hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12, en el versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre de Dios, gracias porque tú nos permites el poder llegar hasta la intimidad de los hogares, Señor. Gracias por este medio de comunicación que tú nos permites. Y le agradecemos, Señor, por su misericordia. Agradecemos también, Señor, por todos los favores que usted ha hecho a sus hijos, Señor, en medio de este tiempo difícil que hemos vivido. Ahora le pedimos que nos envíe su palabra, ya que su palabra es el pan que sustenta nuestras almas. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro camino. La palabra suya, Señor, es la guía que nosotros tenemos, Señor, para conducirnos de la tierra al cielo. Su palabra es viva y eficaz. Envíanos su palabra en esta tarde, Señor. Muchas gracias. Amén. No sé si usted ya se ha preguntado alguna vez, bueno, ustedes, los hermanos, tal vez ya se han preguntado o han oído mucho acerca de hacer la voluntad de Dios. Este día yo quiero hablar bajo el tema ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Ese es el tema. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? En la Biblia encontramos nosotros que el deseo de Dios es que hagamos su voluntad. Jesús mismo nos enseña en Mateo 7:21, cuando dice: no todo el que me dice a mí Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, los mensajes que nosotros escuchamos en las congregaciones, los mensajes
que se escuchan de los predicadores siempre es inclinado a que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, es el mensaje que ustedes escuchan a través de los medios de comunicación, es que hagamos la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios, el vivir bajo la voluntad de Dios es la que nos garantiza a nosotros. De hecho, es lo que nos garantiza, es una de las cosas que garantiza que nosotros un día vamos a estar con el Señor. Jesús claramente lo dice en Mateo 7:21. No dice que es nuestro conocimiento de Dios, no dice que es el conocimiento teológico que nosotros tengamos, no dice que es los años de que nosotros hayamos estado en una congregación, ni tampoco dice que es las ofrendas que nosotros hayamos dado. Ninguna de esas cosas nos está garantizando la voluntad de Dios, nos está garantizando que nosotros iremos al cielo, sino que Él lo dijo claramente: es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aunque estas cosas que he mencionado pueden tener relación, pero no son la base. De hecho, hay gente que allí Jesús lo dijo claramente, hay gente que en aquel día me dirá: Señor, Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre, nosotros profetizamos, nosotros hacíamos tantas obras. Y el Señor les dirá: no los conozco, apártense de mí, porque no es eso, no es las obras, no es las cosas quizás que nosotros pensamos, sino que lo que garantiza que nosotros estamos en la ruta correcta, en el camino correcto, es que nosotros estemos haciendo su voluntad. Y es allí donde surgen muchas preguntas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?, puede decir alguien. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Porque aquí también hay personas, y creo que es común encontrar en las iglesias personas que están allí porque quieren hacer la voluntad de Dios. Se acercan a Dios porque quieren hacer su voluntad. E incluso hay personas que no son cristianas que dicen: yo quisiera algún día buscar a Dios para hacer su voluntad. Pero aquí donde decía que entran varias preguntas: ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Porque pareciera que hacer la voluntad de Dios es muy difícil, para algunos es muy difícil, otros la ponen como algo muy fácil. Algunos nos pueden hacer creer que hacer la voluntad de Dios consiste en ir a una iglesia, estar ahí reunidos, asociarnos a una congregación y congregarnos con cierta regularidad, y entonces nosotros estamos haciendo su voluntad. Pero eso puede ser relativo, es decir, que eso puede ser parte, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo a que cumplamos el deseo de Dios. Y el deseo de Dios, porque voluntad tiene que ver con el deseo, tiene que ver con lo que alguien quiere de nosotros. ¿Cuál es su deseo hacer para nosotros? Y en este caso, nosotros no podríamos hacer la voluntad de Dios, al menos, y este es el primer punto a la respuesta: ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? En primer lugar, para poder hacer la voluntad de Dios, necesitamos conocer su voluntad. Esto no puede, si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, pues no podríamos nosotros hacer su voluntad. Porque el llamado de Dios es a que hagamos su voluntad. Ese es el llamado de Dios, a que hagamos su voluntad. Pero si no conocemos su voluntad, es allí donde nosotros tendremos grandes dificultades si quisiéramos hacer la voluntad de Dios. Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Que nosotros tenemos que comprobar cuál es el deseo de Dios, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él quiere de nosotros. Si nosotros llegamos a conocer la voluntad de Dios, pues entonces nosotros podremos hacer la voluntad de Dios.
Si no conocemos su voluntad, pues nosotros, aunque queramos hacer su voluntad, no la podríamos hacer. Y es aquí donde entran muchas cosas, porque hay muchas personas que buscan la voluntad de Dios de una manera equivocada. Dice que incluso no es lo mismo estar bajo la voluntad de Dios a estar bajo la permisión de Dios. Hay cosas que no son la voluntad de Dios, pero Dios las permite por alguna razón. Pero la voluntad de Dios tiene que ver con el deseo que Dios tiene para nosotros. Y cuando hablamos del deseo con la permisión es muy diferente. Hay cosas que nosotros las hacemos y Dios permite, no nos estorba que las hagamos, nos da permiso que las hagamos, aunque no era ese el deseo de Dios. Pero ahí es donde se ve la necesidad de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Pero alguien podrá decir, pero hermano, ¿y cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios, siendo un Dios tan grande, uno puede conocer su voluntad? Déjeme decirle que la voluntad de Dios ha sido revelada a través de la palabra escrita. Las escrituras a nosotros nos revelan la voluntad del Señor. Por eso es que en Juan capítulo 5, verso 39, uno de los llamados que Jesús hizo fue: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús lo dijo claramente: escudriñen las escrituras, porque allí es donde se está revelado, allí donde van a encontrar ustedes respuestas sobre las cosas del cielo. También el salmista en el Salmo 119, en su versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es allí donde la Biblia las escrituras son la luz, son lo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conocer la perfecta voluntad del Señor. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:20, encontramos que el Señor claramente nos enseña que nosotros fuimos llamados para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Encontramos nosotros, te decía, en el capítulo 1, verso 20, encontramos nosotros que las escrituras dice que tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en nosotros atender. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, También tenemos la palabra profética más segura, dice el verso 19, la cual hace bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Pero ante todo es entender que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que lo que nosotros tenemos escrito hoy fue revelado por el Espíritu Santo. Es decir, que Dios, a través de su palabra, a nosotros nos ha dado cuál es su deseo. Ahí donde nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que usted puede encontrar, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, encuentra usted en su versículo 2, donde da recomendaciones de cómo deben de ser los padres con los hijos. Y también da recomendaciones de cómo Dios quiere que sea la relación de los hijos con los padres. Hijos, obedeced en el Señor vuestros padres. Y luego dice: padres, no seáis ásperos con vuestros hijos. Y más abajo habla a los siervos de cómo deben de ser con sus trabajadores. Y luego habla a los trabajadores de cómo deben de ser con sus amos. Y Efesios también, capítulo 5, nos enseña de cómo debe de ser
la relación de los esposos, de las parejas. La Biblia, a través de las Escrituras, nosotros podemos conocer la perfecta voluntad de Dios. Nosotros a veces queremos conocer o quizás pretendemos hacer su voluntad y a veces decimos no conocerla, pero si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a encontrar cuál es el deseo de Dios, cómo Él quiere que nosotros vivamos, cómo Él quiere que nosotros andemos, cómo Él quiere que nosotros caminemos en nuestra vida, cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos con las demás personas, cómo Él quiere que nosotros seamos como hijos, cómo Él quiere que seamos como padres, como miembros de la congregación, como servidores, como ciudadanos. Dios tiene toda una, en su palabra está escrito cómo quiere que seamos como ciudadanos, cuáles son nuestros deberes, nuestras responsabilidades como ciudadanos. En todo sentido, ahí está revelada su voluntad. A veces uno no logra percibir eso, pero la voluntad de Dios para con nosotros está revelada ahí. Cada vez que nosotros leamos las Escrituras, vamos a encontrar que Dios a través de eso nos está revelando su voluntad. Entonces, para poder hacer su voluntad necesitamos conocerla. Su voluntad, decíamos que su voluntad está revelada en la palabra del Señor. Pero hay una cosa muy maravillosa que a mí me impresiona, es que aparte de las Escrituras, tenemos nosotros para conocer la voluntad de Dios, tenemos nosotros la revelación del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo en el conocimiento de la voluntad de Dios tiene mucho que ver. Quizás si nosotros vemos en las Escrituras, posiblemente algunas cosas las veamos muy generales, como que son para otros o fueron para otros. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos el Espíritu Santo que nos puede dar convicción de que aquello es para nosotros. Dice que desde el tiempo antiguo, en el tiempo antes de la iglesia, y en el tiempo también de los Hechos, en el tiempo en que todavía no se había escrito las Escrituras, hablando del Nuevo Testamento, en ese tiempo encontramos de que el Espíritu Santo, Él operaba mucho, haciendo muchas cosas. Encontramos nosotros que una de las formas en las que Dios revelaba su voluntad era a través de la obra del Espíritu Santo. Todavía no estaba escrita toda la Biblia, se estaba escribiendo. Ahora nosotros tenemos la Biblia como una antorcha y como ahí está revelada la voluntad de Dios, pero siempre el Espíritu Santo ha sido el que ha estado allí para confirmarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos iba a guiar, nos iba a enseñar, nos iba a confirmar. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 8, dice Pablo que el Espíritu, en el capítulo 8, verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Vea qué importante es la obra del Espíritu Santo, porque si nosotros leemos las Escrituras y aún tenemos dudas de ciertas cosas, podemos orar a Dios, podemos pedirle a Dios que Él nos revele su voluntad, que Él nos confirme. Y aquello que tal vez hemos tenido ahí, hemos leído en la palabra, puede ser confirmado por la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros sí podemos conocer la voluntad de Dios, porque eso es algo necesario para poder hacer su voluntad. Encontramos nosotros que Dios tiene muchas maneras, a través del Espíritu Santo, de mostrarnos, de confirmarnos, de guiarnos, de enseñarnos. En el tiempo que Jesús estaba, mejor dicho, en el tiempo cuando la Biblia no había sido escrita aún todavía toda,
hablando del Nuevo Testamento, el Señor obraba mucho a través de sueños. De hecho, dice la Biblia de que cuando Herodes quería matar a Jesús, uno de los medios que Dios utilizó fue revelar a través de un sueño. José mira que un ángel le habla y le dice que tenía que irse hacia otro lugar. Y eso es una manera en la que Dios estaba revelando. Mateo 2:13 habla sobre eso. Allí el Espíritu Santo reveló a José a través de un sueño. Le dio dirección. Tenemos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, encontramos nosotros que de igual manera Pablo, cuando él andaba predicando, Pablo tenía muchos deseos y quería ir a un lugar, quería ir a otro, pero era el Espíritu Santo el que le guiaba hacia dónde sí y hacia dónde no. Dice Hechos 16:6 que en un momento dado el Espíritu Santo le prohibió a él entrar a predicar la palabra de Dios a cierto lugar, porque todo esto tiene que ver cuando hablamos de la voluntad de Dios. Por eso decía de que hay cosas que nos pueden parecer generales. Pablo, como nosotros teníamos una visión, sabía que Dios lo había enviado a predicar la palabra y él quería ir por un lado y por otro. Pero aún allí necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos guíe, nos confirme si es el tiempo, si es el momento, si es el lugar. Y eso nos va a llevar a que nosotros vayamos caminando y haciendo la voluntad del Señor. Pablo fue prohibido por el Espíritu, pero a través de una visión, el Espíritu Santo le reveló en el capítulo 16, verso 8, de que entrara a Macedonia, porque allí se necesitaba oír la palabra de Dios. Vean cómo el Espíritu Santo en un momento lo privó de ir a un lugar, porque Dios lo necesitaba en otro lugar. Y vean qué importante es que allí el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas, para que nosotros podamos ir haciendo, caminando en la voluntad del Señor. En el capítulo 10 del libro de los Hechos encontramos otro caso bastante similar. Encontramos que para Pedro, el predicar la palabra de Dios a los judíos, a los gentiles, para Pedro era algo que no encajaba en su tiempo. Y no había manera de que Pedro o que la iglesia pudiese entender. Por eso es que se deja ver que al principio, aunque la misión de la iglesia había sido vayan por todo el mundo a predicar la palabra de Dios, eso está en Marcos 16:15, Mateo 28:19, encontramos ahí todo esto, lo encontramos en Hechos 1:8, que Dios los enviaba a todas partes, tenían que ir, pero la Biblia dice de que no era eso posible, porque había algo en ellos que estaban viendo que como que la salvación era solamente para los judíos. Y fue a través del Espíritu Santo que un día, estando Pedro ahí, en el capítulo 10 se menciona eso, Dios revela a Cornelio y en ese momento revela también a Pedro. Y Pedro tiene una visión en la que Dios cambió todo el panorama. Lo que Pedro no pensaba hacer nunca, lo que Pedro no pensaba hacer, ahora el Espíritu Santo lo estaba guiando. Fíjense cómo estaba esto. Por eso digo que es importante la confirmación del Espíritu Santo. La orden de ir a predicar la tenían ellos. Ellos habían sido instruidos. Jesús mismo les había dicho en Mateo 28:19, habían varias partes, Marcos 16:15, Hechos 1:8. Tienen que ir por todo el mundo, pero ellos no habían considerado los gentiles. Para ellos era algo que no era permitido. Ellos tenían muchos problemas, pero a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo guió a Pedro, y ahora Pedro dice que tuvo la visión, y en esa visión él mira animales, en un lienzo él mira animales, algunos inmundos que ellos, según los judíos, no podían comer. Y el Señor en la visión le dice, mata y come. Y él dice, ¿cómo puedo yo hacer esto? No es permitido. Pero Dios estaba preparándole, y Dios le dice, no llames inmundo lo que Dios limpió. Y en ese momento llegan los enviados por Cornelio,
Y Pedro entiende que Dios estaba llevándoles a los gentiles también. Y de hecho, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, inmediatamente que él estaba predicando, dice que el Espíritu Santo cayó y él tuvo la confirmación de que Dios había abierto la puerta para los gentiles. No era de que esto era hasta ahora él tiene la confirmación. Entonces es importante que nosotros veamos que en esto de hacer la voluntad de Dios necesitamos conocer la palabra, pero necesitamos también la intervención del Espíritu Santo. Él nos puede hablar a través de sueños, Él nos puede dar un sentir, Él nos puede confirmar a través de la palabra, Él puede darnos un rema, Él puede darnos una visión, Él puede hablarnos a través de la misma palabra escrita, nos puede confirmar. La obra del Espíritu Santo es muy amplia, pero eso nos va a llevar a conocer su voluntad. Y al conocer su voluntad, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Porque esta es una de las cosas, creo que todos nosotros, los predicadores, los pastores, los líderes, quisiéramos hacer. Queremos hacer la voluntad de Dios. Así que tenemos que estar muy conectados, buscando que el Espíritu Santo nos guíe, buscando la revelación de las Escrituras para ir conociendo, para que nuestros pasos, para que nuestra vida, para que nuestras decisiones, para que nuestros proyectos, para que todo lo que nosotros hagamos vaya encaminado en el deseo de Dios, en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Porque si no, nosotros podemos ir caminando equivocadamente. Por eso necesitamos esto. En segundo lugar, para hacer la voluntad de Dios, como respuesta a cómo podemos hacer la voluntad de Dios, necesitamos una obediencia absoluta. No podríamos nosotros hacer la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a obedecer. Primeramente decíamos, tenemos que conocer la voluntad de Dios para poder hacerla. En segundo lugar, necesitamos ser obedientes al Señor. Nadie puede hacer su voluntad si no tiene una obediencia absoluta. Cuando hablo de absoluto, me refiero a una obediencia total, una obediencia sin reservas, una obediencia sin condiciones, una obediencia sin restricciones, sencillamente obedecer al Señor. Si alguien no está dispuesto a obedecer, difícilmente podrá hacer la voluntad de Dios. Y quiero explicarle por qué. Nosotros tenemos una idea equivocada, y es que la voluntad de Dios es siempre agradable y bonita. Pero encontramos en la Biblia que la voluntad de Dios no siempre es agradable a nuestro presente. Usted puede ver, hermano y amigo, por qué mucha gente retrocede en los caminos de Dios y va de regreso al mundo. Dice, no, es que yo pensé que en el camino de Dios yo no iba a encontrar esto, no iba a encontrar lo otro, no iba a encontrar aquello. Se equivocaron, porque tenían una idea de que hacer la voluntad de Dios era fácil, porque al hacer la voluntad de Dios todo iba a ser bonito, no iba a estar eso interrumpido por adversidades. Pero cuando encontramos en la Biblia el ejemplo más claro de hacer la voluntad de Dios es el ejemplo de Jesús. Dice la Biblia, Juan 3:16, dice que Dios lo envió al mundo para rescatar a toda la humanidad. Y esa era la voluntad del Padre, Él lo envió al mundo. Ahora, hacer la voluntad de Dios, para Jesús no era, hacer la voluntad del Padre, para Jesús no era sencillo, no era fácil. Por eso es que en capítulo 26, verso 42 de Mateo, encontramos en un momento muy crucial a Jesús, en el monte Getsemaní. Él estaba ahí con su humanidad y con todo lo que implicaba aquello. Él era una persona, él era 100% Dios, 100% hombre, tenía las dos naturalezas. Y como humano empezó a sentir aquel temor de ir a la cruz.
Dice la Biblia de que empezó a orar angustiosamente, no encontraba al Señor. Le dice a los discípulos, oren conmigo. No había en él, había un choque en aquel momento. Jesús estaba angustiado. Estaba angustiado porque la voluntad de Dios le exigía ir a la cruz, derramar su sangre. Pero la parte humana estaba ahí también combatiendo. Habían temores, había desesperación, había angustia. Y dice la Biblia de que aún su sudor eran como gotas de sangre. Estaba angustiado, pero en la angustia él decía, Padre, si es posible de mí que pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú. Quiero que siempre se haga tu voluntad. Aunque sé que me cuesta, aunque sé que me duele, aunque sé que para mí es difícil, pero quiero que prevalezca tu voluntad. Ve ahí, hermano. Vea usted, hermano, de que en ese momento nosotros podemos darnos cuenta que hacer la voluntad de Dios se requiere de una obediencia total. Porque la voluntad de Dios no siempre es agradable a nosotros. Y encontramos ejemplos también de los hombres que hicieron la voluntad de Dios. Encontramos que hacer la voluntad de Dios significa dejar nuestras comodidades. Muchas veces para hacer la voluntad de Dios, eso significa que tenemos que dejar de hacer muchas cosas nosotros. Jesús les dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Hacer la voluntad de Dios no significa que eso sea fácil. Por eso es que se necesita una obediencia total. No podemos nosotros querer hacer la voluntad de Dios, pero pretender de que las cosas van a ser fáciles. La voluntad de Dios no encaja, no siempre es agradable, no siempre es agradable a nuestra vida. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham para que vaya a hacer su voluntad y lo saca de Ur de los Caldeos y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso implicaba dejar su familia, dejar su comodidad para irse a donde Dios le estaba enviando. No le dijo a tal lugar, no le dijo, ya tengo preparado nada. Simple y sencillamente obedecer. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Obediencia. Encontramos a Noé, que Dios lo llama a Noé, y esto implicaba una tarea, una obra muy grande, muy difícil para él. Constrúyete un arca. Estas son las medidas. Y ahora Noé tiene que construir un arca sin andar preguntando quién le va a ayudar, sin andar preguntando cómo lo va a hacer. Simple y sencillamente estuvo dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios solamente se necesita obediencia. Obediencia al Señor. Dejarlo todo. Jesús dejó el cielo para venir a hacer la voluntad de Dios. Los discípulos dejan su trabajo. Los discípulos, Dios los llama y eso implica dejar algo, dejar su trabajo, ir en pos del Señor. La voluntad de Dios no se acomoda muchas veces a nosotros. Por eso que usted puede ver, por ejemplo, a Jonás. Dios quiere salvar a los ninivitas, pero Jonás está en otros pensamientos, porque la voluntad de Dios casi siempre es opuesta a la voluntad nuestra. Fíjense qué importante esto. Nosotros tenemos una idea de que la voluntad de Dios es bonita, es maravillosa, pero en realidad, como la voluntad de Dios no es igual que la nuestra, ahí es donde nosotros encontramos las dificultades. Dice Isaías 55:8 dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Por eso de que para hacer la voluntad de Dios solo se necesita obediencia, porque si uno empieza a querer de que la voluntad de Dios se acomode a la voluntad nuestra, y si creemos que la voluntad de Dios va a encajar con la nuestra, casi nunca eso sucede.
casi nunca eso sucede. Nosotros quisiéramos ir, creo que nosotros, si Dios nos llama a algo y Dios nos envía algo, nosotros queremos que eso que Dios nos está enviando a hacer esté garantizado, tener algo por delante ya que nos indique que todo va a estar bien. Pero Dios no actúa así. Dios llama a Abraham y lo envía, simple y sencillamente tiene que ir. Dios envía a los discípulos y le dice: vayan, yo voy a estar con ustedes. No era algo, no les da herramientas en ese momento. Vayan, no lleven esto, no lleven lo otro. En el momento se les va a dar todo. Y sencillamente había que ir y tenían que caminar en base a la obediencia al mandato de Dios. Encontramos que nunca, casi nunca, por no decir nunca, la voluntad de Dios es compatible con la nuestra. Casi siempre nosotros queremos ir por un lado, nuestros pensamientos son unos, los de Dios son otros. Nosotros pensamos que Dios lo va a hacer de esa manera, pero Dios lo hace de otra manera. Nosotros pensamos que Dios va a actuar en un tiempo y Dios tiene otro tiempo para actuar. Nosotros queremos que Dios lo haga a nuestra manera, pero Él casi nunca repite las maneras de obrar. Fíjense qué impresionante eso. Dios casi nunca repite las cosas. A uno le dio victoria de una manera, a otro le da victoria de otra manera, y uno esperaría que Dios lo haga. Por eso es que aquel hombre, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes encontramos a Eliseo con Naamán. Naamán tenía una idea de cómo Dios iba a obrar. Decía: yo pensaba que iba a venir Eliseo, iba a poner la mano sobre mí, iba a orar, iba a levantar su mano y la lepra se iba a desaparecer. Pues esa era una forma que tal vez él creía, había visto. Pero Dios tiene diferentes maneras de obrar con cada uno. Y Dios dice: no, no es así. Ve y lávate en el río Jordán y la lepra va a desaparecer. No era como él pensaba. Vea cómo nunca las cosas de Dios los pensamientos de Dios son igual que los nuestros. Por eso es que si uno quiere obedecer a Dios, quiere obedecer al Señor, sencillamente, si uno quiere cumplir la voluntad de Dios, sencillamente uno tiene que obedecer, porque no puede uno esperar de que Dios actúe como uno piensa. Encontramos nosotros, decía Jonás en su pensamiento, él creía que si él iba a Nínive, él podía morir. Él tenía miedo, porque entre Nínive y los israelitas habían habido en diferentes tiempos, habían habido rivalidades. Eran dos pueblos contrarios, eran dos pueblos que no tenían muy buenas relaciones, y por supuesto ellos eran considerados el pueblo de Dios, aquellos eran paganos. Pero vea cómo los pensamientos de uno no son los mismos de Dios. Jonás tenía pensamientos: si voy inmediatamente y voy a decirle de que Dios lo va a destruir, me van a matar, voy a morir. Así de que él busca salvar su vida yendo a otro lugar, a un lugar distinto. Pero la voluntad de Dios no era que él muriera, la voluntad de Dios era la salvación. De hecho, vea cómo Jonás estaba totalmente confundido. Jonás, él incluso obligadamente va a predicar la palabra de Dios, pero el deseo de Jonás era la destrucción de los ninivitas. Él creía: ya fui a predicar el mensaje, dentro de 40 días Nínive va a ser destruido, y ahora el país se sube a un lugar para ver la destrucción de los ninivitas. Pero el deseo de Dios no era destruirlos, el deseo de Dios era salvarlos. Entonces es allí donde hacer la voluntad de Dios no encaja con la nuestra. Y si uno no está dispuesto a obedecer absolutamente a Dios, sin entender qué es lo que Él está pidiendo, qué es lo que nos está ordenando, si nosotros queremos que esa voluntad se acople a la nuestra, no podremos cumplir la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que ser obedientes sencillamente.
Cuando el Señor envió a los discípulos a predicar, el Señor le dice a Pedro, el Señor le dice a Pedro: mira, tú antes ibas a donde tú querías, cuando tú eras más joven, ibas donde tú querías. En el capítulo 21, verso 18, antes tú ibas donde tú querías, ahora le dice, otro te seguirá y irá donde no quieres ir. No es como nosotros queremos, sencillamente tenían que obedecer. Y dice la Biblia, esto hablaba Jesús acerca de la muerte con la que ellos iban a tener que padecer. Entonces, hermanos, debemos de comprender que la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, decíamos, casi nunca es igual que la nuestra, y la voluntad de Dios casi siempre es opuesta a la nuestra, y la voluntad del Señor, nosotros sabemos muy bien que no siempre es agradable al presente. Y es allí donde, si nosotros queremos obedecer al Señor, tenemos que queremos cumplir su voluntad, sencillamente tenemos que tener una obediencia absoluta en Él. Por eso de que muchos de nosotros, y nos pasa a todos, a veces uno no quiere sufrir, no quiere enfrentar dificultades, no queremos lo difícil, no queremos aquellas cosas que se interponen en la nuestra, que se interponen en nuestras comodidades, que se interponen a nuestro parecer, en nuestra vida cómoda. Pero si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que estar dispuesto a ir a donde tal vez no le guste, a hacer lo que no le guste, a estar dispuesto a hacer lo que Él dice sin que sea cómodo para nosotros. Y por un ejemplo, vea cómo Jesús nos dice a nosotros, algo que no nos gusta tal vez. Jesús dice, tienes que amar a tu enemigo, tienes que bendecir al que te maldice, tienes que orar por el que te persigue, y el que te pida, dale, y el que tome de ti prestado, no se lo estés reclamando, déjalo. Esa es la voluntad de Dios, para que seáis, dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si nosotros actuamos de diferente manera, eso lo hace cualquiera, dice, pero los hijos de Dios tenemos que hacer cosas que, aunque no estén cómodas para nosotros, esa es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, fíjense que lo que para nosotros puede ser bendición, para Dios no es. El diablo le ofreció al Señor, dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Cuando le ofreció riquezas para nosotros, por eso es que es muy importante que nosotros entendamos esto. Si nosotros pensamos que la voluntad de Dios solamente está relacionada a nuestro bien, a que todo va a ir bien, a que todo va a ser bonito para nosotros, podemos equivocarnos. Porque para nosotros quizás que nos ofrezcan lo que le ofrecieron a Jesús hubiera sido una bendición. Para Él era una tentación eso. Apártate de mí, Satanás. Cuando lo que para nosotros parece oportunidades, para el Señor pueden ser trampas. El Señor lo ve como trampas. En 1 Timoteo 6:9 encontramos que dice la palabra de Dios que los que quieran enriquecerse caerán en lazos del diablo. Muchas veces nosotros pensamos que son oportunidades, pensamos que son bendiciones, pero es allí donde necesitamos buscar la voluntad del Señor para poder nosotros caminar en esa voluntad. Y téngalo muy presente, hacer la voluntad de Dios no siempre es agradable a nuestro parecer, al presente. Hacer la voluntad de Dios muchas veces es ir en contra de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos, pero esa es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, resumiendo, decíamos que para hacer la voluntad de Dios necesitamos
necesitamos conocer su voluntad y necesitamos una obediencia absoluta a Él. Yo sé de que todos nosotros, principalmente los cristianos, uno de nuestros deseos es caminar haciendo su voluntad, es agradarle a Él, es agradar al Señor en nuestra vida. Conozcamos su voluntad y obedezcamos a Él para que nuestras vidas vayan correctamente en esa bendita voluntad de nuestro Dios. Yo sé de que a veces hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es la única manera de que nosotros podamos agradar a Dios. Es la única manera de que nosotros podamos vivir una vida en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Porque de nada sirve que nosotros vayamos evadiendo las cosas que Dios quiere, viviendo a nuestro propio parecer, y estemos en desobediencia al Señor. Acordémonos que nuestra vida le pertenece al Señor y nuestro mayor deseo es agradarle a Él. Si usted es una persona que se ha alejado de Dios porque considera de que es muy difícil hacer la voluntad de Dios, yo le invito, regrese a los caminos de Dios. Si usted es una persona que está pasando por momentos difíciles, tal vez por hacer la voluntad de Dios, no se preocupe, no se preocupe. Si usted está sufriendo, padeciendo algunas cosas por hacer la voluntad de Dios, siga adelante. Dios está con usted, Dios está con nosotros. Sigamos adelante, que en medio de cualquier situación, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Y los que esperan en el Señor, dice la palabra, que nunca serán avergonzados. Vamos ahora. Padre buen Dios, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder compartir su palabra. Bendice, Señor amado, a cada televidente. Bendice, oh Dios amado, a cada uno de los hermanos que nos escuchan, Padre bendito, que nos ven, Señor amado. Padre glorioso, que tu bendición, que tu Espíritu Santo, yo no sé si ellos estén pasando algún momento, Dios, tal vez en el que necesitan conocer, saber qué es lo que tú quieres para ellos. Señor, guíales para que ellos puedan caminar en la perfecta voluntad suya. Y aquellos, Señor, que se han alejado de usted, déles ese deseo de volver a sus caminos para que puedan servir con amor en su obra, Señor. Gracias, Cristo bendito. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos y amigos, y que Dios esté dando siempre la fuerza, la fortaleza para que sigamos adelante, ya que nosotros sabemos muy bien que la victoria nos pertenece si nosotros estamos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.